La mitad de mi historia ya la conoces, es decir, sabes que tengo una vieja abuela. Sí, la otra mitad es tan breve como esa, interrumpí, riendo. Cállate y escucha. En primer lugar, debes aceptar no interrumpirme, o si no, quizás me meta en un lío. Ven, escucha en silencio. Tengo una vieja abuela. Llegué a sus manos cuando era una niña, ya que mi padre y mi madre han muerto. Hay que suponer que la abuela fue antes más rica, porque ahora recuerda tiempos mejores. Me enseñó francés y luego me consiguió un profesor. Cuando tenía 15 años y ahora tengo 17, dejamos de tener clases. Fue entonces cuando me metí en una travesura. No te diré lo que hice. Basta con decir que no fue muy importante, pero la abuela me llamó una mañana y me dijo que, como era ciega, no podía ocuparse de mí. Cogió un alfiler y prendió mi vestido al suyo, y dijo que deberíamos sentarnos así el resto de nuestras vidas. Si, por supuesto, no me convertí en una chica mejor. De hecho, al principio era imposible alejarse de ella. Tenía que trabajar, leer y estudiar todo al lado de la abuela. Una vez intenté engañarla y convencí a Fecla para que se sentara en mi lugar. Fecla es nuestra carnicera, es sorda. Fecla se sentó en mi lugar. La abuela estaba durmiendo en su sillón en ese momento y yo me fui a ver a un amigo cercano. La cosa terminó en problemas. La abuela se despertó mientras yo estaba afuera e hizo algunas preguntas. Pensó que yo seguía sentada tranquilamente en mi sitio. Fecla vio que la abuela le preguntaba algo, pero no podía saber lo que era. Se preguntó qué hacer, deshizo el pasador y salió corriendo. En ese momento Nastenka se detuvo y empezó a reírse. Me reí con ella. Dejó de inmediato. Te digo que no te rías de la abuela. Me río porque es divertido. ¿Qué puedo hacer? Ya que la abuela es así, pero aún así le tengo cariño en cierto modo. Ah, bueno, esa vez sí que la cogí. Tuve que sentarme en mi sitio de inmediato y después no me dejaron moverme. Oh, olvidé decirte que nuestra casa nos pertenece, es decir, a la abuela. Es una casita de madera con 3 ventanas, tan vieja como la propia abuela, con un pequeño piso superior. Pues bien, se mudó a nuestro piso superior un nuevo inquilino. Entonces usted tenía un antiguo inquilino, observé con indiferencia. Sí, claro, respondió Nastenka, y uno que sabía contener la lengua mejor que tú. De hecho, casi nunca usaba la lengua. Era un ancianito mudo, ciego, cojo y reseco, de modo que al final no pudo seguir viviendo. Murió entonces, tuvimos que buscar un nuevo inquilino, pues no podíamos vivir sin un inquilino. El alquiler, junto con la pensión de la abuela, es casi todo lo que tenemos. Pero el nuevo inquilino, por suerte, era un hombre joven, un forastero que no era de por aquí. Como no regateó el alquiler, la abuela lo aceptó y solo después me preguntó: Dime, Nastenka, ¿cómo es nuestro inquilino? ¿Es joven o viejo? No quise mentir, así que le dije a la abuela que no era exactamente joven y que no era viejo. ¿Y es de aspecto agradable?, preguntó la abuela. De nuevo no quise mentir. Sí, es de aspecto agradable, abuela, dije. Y la abuela dijo: Ah, qué fastidio, qué fastidio. Te lo digo, nieta, para que no te preocupes de él. ¿Qué tiempos estos? ¿Por qué un mísero inquilino como este, y además debe ser de aspecto agradable, era muy diferente en los viejos tiempos? La abuela siempre se lamentaba de los viejos tiempos. Antes era más joven y el sol era más cálido en los viejos tiempos, y la crema no se volvía tan amarga en los viejos tiempos. Siempre eran los viejos tiempos. Me sentaba y me callaba y pensaba. ¿Por qué me lo sugirió la abuela? ¿Por qué me preguntó si el inquilino era joven y guapo? Pero eso era todo. Lo pensaba, volvía a contar mis puntos, seguía tejiendo mi media y me olvidaba del asunto. Una mañana, el inquilino vino a vernos. Preguntó por una promesa de empapelar sus habitaciones. Una cosa llevó a la otra. La abuela estaba habladora y dijo: Ve, Nastenka, a mi habitación y tráeme mi contador. Me levanté de un salto, me sonrojé, no sé por qué, y me olvidé de que estaba sentada con un alfiler a la abuela. En lugar de desprenderme del alfiler tranquilamente para que el inquilino no lo viera, salté de tal manera que la silla de la abuela se movió. Cuando vi que el inquilino lo sabía todo sobre mí, me sonrojé. Me quedé quieta como si me hubieran disparado y de repente empecé a llorar. Me sentí tan avergonzada y miserable en ese momento
que no sabía dónde mirar. La abuela gritó: ¿A qué esperas? Y yo seguí peor que nunca. Cuando el inquilino vio que yo estaba avergonzada por su culpa, se inclinó y se fue de inmediato. Después de eso me sentí dispuesta a morir al menor ruido en el pasillo. Es el inquilino, pensaba, y me desabrochaba el pasador por si acaso, pero siempre resultaba no serlo. Nunca venía. Pasaron 15 días. El inquilino me dijo, a través de Fiocla, que tenía un gran número de libros franceses y que todos eran buenos libros que yo podía leer, por lo que ¿no le gustaría a la abuela que los leyera para no aburrirme? La abuela estaba de acuerdo con la gratitud, pero no dejaba de preguntar si eran libros morales, pues si los libros eran inmorales, no se podría aprender el mal de ellos. ¿Y qué debo aprender, abuela? ¿Qué hay escrito en ellos? Ah, dijo ella, lo que se describe en ellos es cómo los jóvenes seducen a las muchachas virtuosas, como con la excusa de que quieren casarse con ellas, se las llevan de la casa de sus padres, como después abandonan a estas infelices muchachas a su suerte y perecen de la manera más lamentable. He leído muchos libros, dijo la abuela, y todo está tan bien descrito que uno se pasa la noche en vela leyéndolos a escondidas. Así que procura no leerlos, Nastenka, dijo. ¿Qué libros ha enviado? Son todos novelas de Walter Scott, abuela. Las novelas de Walter Scott. Pero quédate, ¿no hay algún truco en esto? Mira, ¿no ha metido una carta de amor entre ellas? No, abuela, dije, no hay ninguna carta de amor. Pero mira debajo de la encuadernación, a veces la meten debajo de las encuadernaciones, los muy pillos. No, abuela, no hay nada debajo de la encuadernación. Bueno, está bien. Así que empezamos a leer a Walter Scott, y en un mes más o menos habíamos leído casi la mitad. Luego nos envió más y más. También nos envió a Pushkin, de modo que al final no pude seguir sin un libro y dejé de soñar con lo bonito que sería casarme con un príncipe chino. Así estaban las cosas cuando un día me encontré con nuestro inquilino en la escalera. La abuela me había enviado a buscar algo. Se detuvo. Yo me sonrojé y él se sonrojó. Sin embargo, se rió. Me dio los buenos días. Preguntó por la abuela y dijo: «Bueno, ¿has leído los libros?» Le contesté que sí. «¿Qué es lo que más te ha gustado?» Respondí: «Ivanhoe y Pushkin, el mejor de todos». Y así terminó nuestra conversación por aquella vez. Una semana más tarde volví a encontrarme con él en la escalera. Esa vez la abuela no me había enviado, quería conseguir algo para mí. Eran más de las 2 y el inquilino solía llegar a casa a esa hora. «Buenas tardes», dijo. Yo también dije buenas tardes. «¿No eres aburrida?», dijo, «sentada todo el día con tu abuela». Cuando me preguntó eso, me sonrojé. No sé por qué, me sentí avergonzada y de nuevo me sentí ofendida. Supongo que porque otras personas habían empezado a preguntarme sobre eso. Quise irme sin contestar, pero no tuve fuerzas. «Escucha», dijo, «eres una buena chica. Perdona que te hable así, pero te aseguro que deseo tu bienestar tanto como el de tu abuela. ¿No tienes amigos a los que puedas ir a visitar?» Le dije que no tenía ninguna, que no había tenido más amiga que Mashenka y que ella se había ido a Pskov. «Escucha», dijo, «¿te gustaría ir conmigo al teatro?» «¿Al teatro? ¿Y la abuela?» «Pero debes ir sin que tu abuela lo sepa», dijo. «No», dije, «no quiero engañar a la abuela. Adiós». «Bueno, adiós», respondió, y no dijo nada más. Solo después de la cena vino a vernos. Se sentó un buen rato a hablar con la abuela. Le preguntó si salía alguna vez a algún sitio, si tenía conocidos, y de repente dijo: «He cogido un palco en la ópera para esta noche. Dan El Barbero de Sevilla. Mis amigos querían ir, pero luego se negaron, así que la entrada ha quedado en mis manos». «¿El Barbero de Sevilla?», exclamó la abuela. «¿La misma que se representaba antiguamente?» «Sí, es el mismo barbero», dijo, y me miró. Vi lo que significaba y me puse colorada, y mi corazón empezó a palpitar de suspenso. «Seguro que lo conozco», dijo la abuela, «porque yo misma hice el papel de Rosina en los viejos tiempos, en una representación privada». «Entonces, ¿no te gustaría ir hoy?», dijo el inquilino. «Si no, mi billete se perderá». «Por supuesto, vayamos», dijo la abuela. «¿Por qué no habríamos de ir? Y mi Nastenka nunca ha ido al teatro». «Dios mío, qué alegría». Nos preparamos enseguida. Nos pusimos nuestras mejores galas y nos pusimos en marcha. Aunque la abuela era ciega, quería escuchar la música. Además, es un alma vieja y bondadosa.
Lo que más le importaba era divertirme. Nunca hubiéramos ido por nuestra cuenta. No te diré cuál fue mi primera impresión sobre el barbero de Sevilla, pero durante toda aquella velada nuestro inquilino me miró tan bien, me habló tan bien, que enseguida vi que había querido ponerme a prueba por la mañana cuando me propuso ir con él sola. Bueno, fue una alegría. Me fui a la cama tan orgullosa, tan alegre, mi corazón latía de tal manera que estaba un poco febril y toda la noche estuve delirando sobre el barbero de Sevilla. Esperaba que después de aquello viniera a vernos más y más a menudo, pero no fue así en absoluto. Dejó de venir casi por completo, solo venía una vez al mes, y entonces solo para invitarnos al teatro. Volvimos a ir 2 veces, solo que a mí no me agradaba en absoluto. Veía que simplemente le daba pena porque la abuela me trataba tan mal, y eso era todo. A medida que pasaba el tiempo me volvía cada vez más inquieta. No podía estar sentada, no podía leer, no podía trabajar. A veces me reía y hacía algo para molestar a la abuela. En otro momento lloraba. Al final adelgacé y estuve a punto de enfermar. La temporada de ópera había terminado, y nuestro inquilino había renunciado a venir a vernos. Cada vez que nos encontrábamos, siempre en la misma escalera, por supuesto, se inclinaba tan silenciosamente, tan gravemente, como si no quisiera hablar, y bajaba a la puerta principal, mientras yo seguía de pie en medio de la escalera, tan roja como una cereza, pues toda la sangre se me subía a la cabeza al verlo. Ahora se acerca el final. Hace apenas un año, en mayo, el inquilino vino a vernos y le dijo a la abuela que había terminado su negocio aquí y que debía volver a Moscú por 1 año. Cuando lo oí, me hundí en una silla medio muerta. La abuela no se dio cuenta de nada y tras informarnos de que nos dejaba, hizo una reverencia y se marchó. ¿Qué iba a hacer yo? Pensé y me preocupé y al final me decidí. Al día siguiente él se iba a ir y yo me decidí a terminar todo esa noche cuando la abuela se fuera a la cama. Y así sucedió. Recogí toda mi ropa en un paquete, toda la ropa blanca que necesitaba, y con el paquete en la mano, más muerta que viva, subí a casa de nuestro inquilino. Creo que debí permanecer 1 hora en la escalera. Cuando abrí su puerta, gritó al mirarme. Pensó que era un fantasma y se apresuró a darme agua, pues apenas podía mantenerme en pie. Mi corazón latía tan violentamente que me dolía la cabeza. No sabía lo que estaba haciendo. Cuando me recuperé, empecé por dejar mi paquete en su cama. Me senté a su lado, escondí la cara entre las manos y me puse a llorar a mares. Creo que él lo entendió todo de inmediato y me miró con tanta tristeza que mi corazón se desgarró. Escucha, empezó. Escucha, Nastenka. No puedo hacer nada, soy un pobre hombre, pues no tengo nada, ni siquiera una litera decente. ¿Cómo podríamos vivir si me casara contigo? Hablamos mucho tiempo, pero al final me puse bastante frenética. Dije que no podía seguir viviendo con la abuela, que debía huir de ella, y estar prendida a ella, y que me quería ir a Moscú, si él quería, porque no podía vivir sin él. La vergüenza y el orgullo y el amor amaban en mí a la vez, y caí en la cama casi en convulsiones. Tenía tanto miedo de una negativa. Se sentó durante algunos minutos en silencio, luego se levantó, se acercó a mí y me tomó de la mano. Escucha, mi querida y buena Nastenka, escucha. Te juro que si alguna vez estoy en condiciones de casarme, tú harás mi felicidad. Te aseguro que ahora eres la única que podría hacerme feliz. Escucha, me voy a Moscú y estaré allí solo 1 año. Espero establecer mi posición. Cuando vuelva, si todavía me quieres, te juro que seremos felices. Ahora es imposible, no soy capaz, no tengo derecho a prometer nada. Pues bien, te repito que si no es dentro de 1 año, será sin duda algún tiempo. Eso, claro está, si no prefieres a ningún otro, pues no puedo ni me atrevo a obligarte con ninguna clase de promesa. Eso fue lo que me dijo. Y al día siguiente se marchó. Acordamos juntos no decir ni una palabra a la abuela. Ese era su deseo. Bueno, mi historia está casi terminada. Solo ha pasado 1 año. Ha llegado. Ha estado aquí 3 días ¿Y qué? Grité impaciente por oír el final. Y hasta ahora no se ha presentado, respondió Nastenka, como si se armara de valor.
No hay señales ni sonidos de él. Aquí se detuvo. Hizo una pausa durante 1 minuto. Agachó la cabeza y cubriéndose la cara con las manos, rompió a sollozar de tal manera que me llegó una punzada al corazón al escucharlos. No había esperado en absoluto un desenlace semejante. Nastenka, comencé tímidamente con voz congraciada. Nastenka, por el amor de Dios, no llores. ¿Cómo lo sabes? Tal vez no esté aquí todavía. Está, repitió Nastenka. Está aquí, y lo sé. Nos pusimos de acuerdo en su momento, aquella noche, antes de que se fuera, cuando dijimos todo lo que te he contado y nos habíamos puesto de acuerdo. Entonces salimos aquí a pasear por este terraplén. Eran las 10. Nos sentamos en este asiento. Yo no lloraba entonces. Era dulce para mí escuchar lo que él decía. Y me dijo que vendría a vernos en cuanto llegara, y que si no lo rechazaba, se lo contaríamos todo a la abuela. Ahora está aquí, lo sé, y sin embargo no viene. Y de nuevo se echó a llorar. Dios mío, ¿no puedo hacer nada para ayudarte en tu dolor?, grité, saltando del asiento con total desesperación. Dime, Nastenka, ¿no sería posible que yo fuera a verlo? ¿Sería posible?, preguntó de repente, levantando la cabeza. No, claro que no, dije levantando la cabeza, pero te diré algo, escribe una carta. No, eso es imposible, no puedo hacerlo, respondió con decisión, agachando la cabeza y sin mirarme. ¿Cómo de imposible? ¿Por qué es imposible?, continué, aferrándome a mi idea. Pero Nastenka, depende de qué tipo de carta. Hay cartas y cartas y... Nastenka, tengo razón, confía en mí, confía en mí. No te daré un mal consejo, todo se puede arreglar. Ya diste el primer paso, ¿por qué no ahora? No puedo. Parecería como si me forzara sobre él. Mi buena Nastenka, dije, apenas pudiendo disimular una sonrisa. No, tienes derecho. De hecho, porque él te hizo una promesa. Además, veo por todo que es un hombre de sentimientos delicados, que se comportó muy bien, proseguí, cada vez más llevado por la lógica de mis propios argumentos y convicciones. ¿Cómo se comportó? Se comprometió con una promesa. Dijo que si se casaba no lo haría con nadie más que contigo. Te dio plena libertad para rechazarlo en cualquier momento. En tales circunstancias, puedes dar el primer paso. Tienes el derecho, estás en una posición privilegiada. Si, por ejemplo, quisieras liberarle de su promesa... Escucha, ¿cómo escribirías? ¿Escribir qué? Esta carta. Te digo cómo escribiría. Estimado señor. ¿De verdad tengo que empezar así, estimado señor? Claro que sí, aunque después de todo no sé, me imagino... Bueno, ¿y ahora qué? Estimado señor, debo disculparme por... Pero no hay necesidad de disculparse. El hecho mismo lo justifica todo. Escriba simplemente: le escribo a usted, perdone mi impaciencia, pero he sido feliz durante todo un año en la esperanza. ¿Tengo la culpa de ser incapaz de soportar un día de duda ahora? Ahora que has venido, tal vez hayas cambiado de opinión. Si es así, esta carta es para decirte que no me arrepiento, ni te culpo. No te culpo porque no tengo poder sobre tu corazón. Así es mi destino. Usted es un hombre honorable. No sonreirás ni te enfadarás por estas líneas impacientes. Recuerde que están escritas por una pobre muchacha, que está sola, que no tiene a nadie que la dirija, que no tiene a nadie que la aconseje y que ella misma nunca podría controlar su corazón. Pero perdóneme que una duda haya robado, aunque sea por un instante, a mi corazón. No eres capaz de insultar ni siquiera con el pensamiento a quien tanto te amó y tanto te ama. Sí, eso es exactamente lo que estaba pensando, exclamó Nastenka, y sus ojos brillaron de alegría. Oh, has resuelto mis dificultades. Dios te ha enviado a mí. Gracias. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué Dios me envíe? Respondí, mirando encantado su carita alegre. Pues sí, también por eso. Nastenka, pues uno agradece a algunas personas por estar vivas al mismo tiempo que uno. Yo te agradezco a ti por haberme conocido, por poder recordarte toda mi vida. Bueno, basta, pero ahora te digo una cosa, escucha.
Hicimos un acuerdo entonces de que en cuanto llegara me lo haría saber, dejando una carta a unas buenas personas sencillas de mi conocimiento que no saben nada de esto, o, si fuera imposible escribirme una carta, pues una carta no siempre lo dice todo, estaría aquí a las 10 el día que llegara, donde habíamos quedado. Sé que ya ha llegado, pero ahora es el tercer día y no hay rastro de él ni carta. Me es imposible alejarme de la abuela por la mañana. Dale mañana mi carta a esas amables personas de las que te hablé. Se la enviarán y si hay respuesta, se las llevas mañana a las 10. Pero la carta, ya ves, hay que escribir la carta primero, así que tal vez todo debe ser pasado mañana. La carta, dijo Nastenka, un poco confusa. La carta, pero no terminó. Al principio apartó su carita de mí, sonrojada como una rosa, y de repente sentí en mi mano una carta que evidentemente había sido escrita mucho antes, toda lista y sellada. Una dulce y encantadora reminiscencia familiar flotó en mi mente. Y sí, Ana, comencé. Rosina, tarareamos los dos a la vez. Yo casi la abrazaba con deleite, mientras ella se sonrojaba como solo ella podía sonrojarse, y reía a través de las lágrimas que brillaban como perlas en sus negras pestañas. Vamos, basta, adiós, dijo hablando rápidamente. Aquí está la carta, aquí está la dirección a la que debes llevarla. Adiós, hasta que nos volvamos a ver, hasta mañana. Apretó mis dos manos cálidamente. Asintió con la cabeza y voló como una flecha por su calle lateral. Me quedé quieto durante mucho tiempo siguiéndola con la mirada. Hasta mañana, resonaba en mis oídos mientras ella desaparecía de mi vista.